Hola, bienvenidos a teoría de campos sobre variedades curvas. Vamos a estudiar las condiciones de causalidad, pero debo introducir también unas nociones importantes y esas son las de eh, variedad compacta. Entonces, primero pues debo definir qué es una variedad compacta. Voy a hacerlo de manera muy simple, tal vez no es tan riguroso porque debo definir primero los abiertos sobre la variedad y pues la variedad se puede escribir como una unión de abiertos, pero al final todo se va a reducir a que la variedad se pueda reexpresar como la unión de finitos abiertos. ¿Listo? O sea, ¿eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo S2, o sea, la esfera, en dos dimensiones, yo soy capaz de cubrirla con solo dos abiertos. ¿Por qué soy capaz de hacer eso? Pues si yo, por ejemplo, defino excluir este punto, voy a poner el punto rojo por acá y el resto lo identifico con un conjunto, voy a llamarle U sub 1, pues yo he cubierto toda la variedad salvo el punto. Es decir, eh, U sub 1 se identifica con toda la variedad menos el punto ese que escogí por allá que voy a llamarle polo norte. Entonces este es el punto P sub n. Bueno, voy a ponerlo más acá. Y eso es un abierto, ¿listo? Porque pues no contiene este punto. Puedo definir otro conjunto abierto, voy a llamarle U sub 2, que va a ser la variedad misma menos el punto polo sur. Entonces, si yo puedo definir, uno puede ver pues que la variedad se puede expresar solamente en términos de esos dos abiertos y yo por ahí puedo expresar cartas. Lo mismo pasa con esta. Eh, Vamos a entender también, olvidé decirlo, por variedad compacta, una variedad sin frontera, porque yo puedo definir, por ejemplo, en el plano o bueno, en Rn como tal una subvariedad que pues, sea abierta, pero pues, va a ser isomorfo, qué sé yo, a Rn-1 o a la dimensión que yo ya he escogido. Entonces debo tener en cuenta pues ese tipo de cosas. Acá también, la verdad no sé cuáles son los abiertos o cómo expresar los abiertos por acá, que me den un cubrimiento finito, pero pues sí, soy capaz de expresar toda la variedad del toro, que es S1 cruz S1 en términos de finitos abiertos. Entonces, bueno, y hay otro pues que uno puede así continuar por ejemplo con la botella de Klein y todo el cuento, pero bueno, aquí también quiero pues mencionar que si yo quiero por ejemplo expresar toros con género más grande, el género se le conoce al hueco, por ejemplo, del toro, pues lo único que debo hacer es tomar la suma conectada de ambos. Ustedes pueden remitirse al libro de Nakahara para ver a qué me refiero con estas cosas. No es que yo lo domine muy bien, por eso solamente lo menciono. Entonces, pues nada, vamos solamente a entender por variedad compacta eh, y pues sin frontera como una variedad que se puede expresar como finitos abiertos. ¿Por qué sirve entender qué es una variedad compacta? Porque resulta que justamente esas variedades compactas no los vamos a tener en cuenta. Solamente es para eso. Listo, esto nos lleva a la siguiente proposición. Si la variedad espaciotemporal M es compacta, existe una línea time-like cerrada en M. O sea, pues vamos a intentar probar esta vaina. Entonces, nosotros ya tenemos un conjunto especial, por ejemplo, el conjunto abierto, que es el futuro cronológico de P. Claro, si yo considero, por ejemplo, todos los puntos P, o sea, tales que P pertenezcan a la variedad, pues esto es un cubrimiento. O sea, ¿por qué digo que es un cubrimiento? Porque pues si uno todos estos conjuntos abiertos, pues formo a la variedad M. O sea que esto es un cubrimiento abierto. Entonces, en virtud de que la variedad es compacta, pues debe existir un subcubrimiento finito. O sea, deben existir un conjunto de estos con P que pertenecen a un subconjunto. Por ejemplo, voy a llamarle ese subconjunto I.
pero que es un conjunto como tal indexado. O sea, por ejemplo, I está formado por puntos finitos, o sea, sería el punto P1, el punto P2 y así sucesivamente hasta el punto P sub K. Entonces, como esto es un subcubrimiento, pues por la definición esta de una variedad compacta, pues yo puedo escribir la variedad como una unión de estos abiertos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, unión de, voy a ponerle un índice i que va desde, qué sé yo, uno hasta acá. Me convendría definir otro conjunto, pero pues déjenme ponerlo así. I más de P sub i, la unión de futuros cronológicos de estos finitos puntos P sub i. Listo, entonces ahí ya he usado por lo menos la definición de compacidad. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es escoger un punto P1 pues bastante bonito. O sea, y pongámonos a analizar yo qué esperaría si tengo una curva de tipo time-like cerrada. Pues que si yo, por ejemplo, defino, qué sé yo, el futuro cronológico como para guiarnos en esta demostración, si yo, por ejemplo, miro el futuro cronológico de P1, ¿qué tal si, bueno, el conjunto es abierto, o sea, no incluye como tal a P1 y además, pues no incluye vectores de tipo como de luz, o sea, no incluye esos vectores nulos. Bueno, pero lo importante es que no incluya el punto P1. Pero bueno, si se encuentra dentro del futuro de este cono de luz, por ejemplo, yo empiezo con P1 abierto, ¿y qué tal si me vuelvo a encontrar con P1? Eso significaría que la curva es cerrada. Entonces intentemos ver si eso es posible en todo lo que yo he definido. Entonces, por ejemplo, P1, por definición de subcubrimiento, no puede estar en los otros conjuntos. Por ejemplo, no puede estar en la unión de desde P2 hasta así hasta la unión con este conjunto abierto. ¿Por qué no puede estarlo? Pues porque si está en uno de estos, el futuro cronológico sería un subconjunto de estos, ¿sí? Y por lo tanto, pues lo podríamos excluir del subcubrimiento. O sea, por eso es bueno no considerar el hecho de que P1 esté en el futuro cronológico de estos, ¿ok? Pero debido a que la variedad es compacta y además no tiene fronteras, o sea, no puedo encontrar como tal un punto P1 por fuera de esa variedad, P1 debe estar en esa variedad y como si no está en estos conjuntos, entonces debería estar en el conjunto futuro cronológico de P1. ¿Sí? Esa es la única opción para que si yo considere que P1 no está en estos conjuntos, y también para que pues P1 pertenezca a M, debe estar en este futuro cronológico. Entonces uno concluye que P1 pertenece a este futuro cronológico, lo cual me está diciendo que la curva, eh, si yo escojo por lo menos que estos P1s caigan en una curva, que la curva sea cerrada. ¿Listo? Entonces, así como pues, es importante que nos acostumbremos, por lo menos como físicos, a veces somos reacios a intentar usar las matemáticas pues para eh, o el formalismo matemático para determinar ciertas cosas, pero aquí ver que existe una línea time-like cerrada en M si la variedad es compacta, pues no es una tarea fácil y pues no es una tarea para calcularse o ser calculada a fuerza bruta. eh, Tiene que ser pues estimada o vista a partir de los conjuntos abiertos y eso ya nos está diciendo que eh, pues por lo menos podemos encontrar una curva de este tipo. Si encontramos una curva de este tipo, la verdad no es que tenga mucho sentido físico, ¿cierto? Es como si nosotros nos encontráramos en algún momento con nuestro yo del pasado. Entonces cerramos un ciclo. La verdad físicamente no tiene mucho sentido, lo vamos a excluirlas por eso y además porque tenemos que introducir la noción por lo menos de que un campo se propague. O sea, si yo empiezo con una función por acá, todo bonita, esta se va a propagar en un cono de luz. Y si se vuelve a encontrar consigo misma por acá, esta puede tener, qué sé yo, un spread.
y no coincidiría por lo menos o no habría una transición suave entre las condiciones iniciales que yo puse y las condiciones que tendrían en ese futuro en el cual se vuelven a encontrar. No tiene mucho sentido, así que por eso las vamos a excluir. Es decir, las variedades compactas que no tienen frontera van a ser excluidas de todo el ejercicio que vamos a hacer. Continuamos con más definiciones. Entonces veamos esta que nos dice lo siguiente. Se dice que un espacio-tiempo M satisface la condición de causalidad si no contiene ninguna curva causal cerrada. Estamos hablando ya de curvas causales. Entonces yo les planteo lo siguiente. ¿Qué tal si pensamos en un cilindro, el cual contiene un cono de luz en un punto? Por ejemplo, planteo este punto. Pero yo defino una métrica de tal forma que los conos de luz se definan de esta forma, por lo menos en el espacio tangente a ese punto. Claro, eso me va a generar, sí, y pues déjenme plantearlo de tal forma que la métrica me genere curvas de este tipo. Entonces voy a pintarla de rojo y pues punto a punto yo seguramente voy a tener conos. Y bueno, si así no se vea, pues esta curva por acá, resulta que esta parte del cono es tangente a la curva. Si esta parte del cono es tangente a la curva, eso significa que yo debo viajar localmente a la velocidad de la luz para poder dar una vuelta. Entonces, si yo viajo a la velocidad de la luz, doy una vuelta y termino en el mismo punto donde empecé. Entonces, es bacano. Fíjense que si ahora, si ustedes se quedan quietos, después siguen esta trayectoria en el cilindro y sí, van a llegar al punto donde empezaron, pero en un tiempo diferente. En cambio acá es como si van a a la velocidad de la luz, llegan al mismo punto donde empezaron, siempre y cuando vayan a esa velocidad. Y si van por el otro lado, pues si en vez de tomar esta dirección toman la otra dirección, pues avanzarían. Y sí, también llegarían al mismo punto donde empezaron, porque pues en esta topología yo estoy asumiendo que, pues no como tal, es el espacio-tiempo, bueno, la métrica la que me va a decir qué es tiempo y qué no localmente, cosas de esas. Entonces, pero digamos si yo identifico, qué sé yo, o está con una fibra no sé cómo decirle, sí, una fibra, ustedes llegan y terminan en la misma fibra, ¿sí? Apenas se avanzan ya sea a una velocidad mayor, perdón, menor que la velocidad de la luz o, o también avanzan a la velocidad de la luz pero en esta dirección. Entonces, pero fíjense que igual aquí estoy provocando que haya una curva causalmente cerrada. Entonces yo diría que esta variedad lorentziana está violando la condición de causalidad. Hay otra que pues me gusta también. Esta, la verdad, esta definición de acá implica la otra. Y pues enunciémosla. Se dice que un espacio-tiempo M satisface las condiciones de causalidad fuerte si no hay curvas causales casi cerradas. Ahora, ¿a qué me refiero con ser casi cerrada? Ustedes pueden asumir una variedad, voy a ponerla por acá, pues plana por ahora, pero no, pues la verdad es un cilindro. Recuerden que yo puedo desenrollar los cilindros y, y estudiamos qué es lo que ocurre en un cilindro. Entonces, si es un cilindro, yo identifico estos dos lados, ¿cierto? Y esto lo dejo abierto. Entonces, parémonos en un punto, voy a llamarle el punto P del cilindro. Y ahora déjenme quitarle al cilindro unos conjuntos convenientes. Déjenme romper el cilindro, o sea, hacerle como cortarlo como con un cuchillo y quitarle estas cosas de aquí. Sí, o sea, ahí digamos que el espacio-tiempo está roto, o sea, como que no está definido en esta topología que he definido. Listo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Ahora, listo, yo me paré en el punto P, pero ahora déjenme definir una vecindad. Una vecindad, voy a llamarle la vecindad U. ¿Ok? Y ahora tomemos dos puntos que pertenezcan a esa vecindad. Por ejemplo, un punto por acá voy a llamarle Q y un punto voy a llamarle R.
Y ahora pues si yo me atrevo a dibujar los conos de luz, por ejemplo de este, supongamos que está aquí muy al bordecito de esa ruptura que yo planeé, sí. Y también el cono de luz, este es el cono de luz futuro y pues también el cono de luz pasado, pero déjenme ponerlo así, ya saben que sería pues extender esas líneas. Y lo mismo para este, ¿sí? Lo mismo para R. Entonces si yo por ejemplo avanzo, a ver, primero cómo puedo conectar a los puntos R y Q. Bueno, déjenme poner este R de una manera un poquito más conveniente, de tal forma que sea alcanzable causalmente o que pueda alcanzar causalmente a Q. Entonces, si yo defino esto así, lo torcí un poco para que pues, mi definición calce, pues yo tengo líneas pues, causales que pueden conectar a P y Q. Por ejemplo, una línea, qué sé yo, voy a ponerla así, ¿cierto? Esa línea verde conecta causalmente a los puntos R y Q, o sea, siempre y cuando no se tuerza o viole o se salga de los puntos de los conos de luz locales definidos punto a punto. Aquí tal vez, pero bueno, supongamos que eso no pasa. Listo. Entonces, listo, yo encontré una curva causal y lo bueno es que esa curva causal, si ustedes se fijan, pues no se sale mm, de este entorno U. U es una vecindad de P, ¿sí? U es un abierto alrededor de P. Cuando uno habla de vecindades, pues ya la verdad está hablando casi que de cualquier conjunto abierto que contenga P, es decir, también conjuntos arbitrariamente pequeños. Entonces, pero fíjese que no es la única curva que puede unir a R y Q. Si yo definí esto como digamos, los conos de luz se satisfacen punto a punto y yo puedo unirlos de tal forma que me planteo una curva que vaya por acá, lo borde todo, aparezca por acá, bueno, tiene que aparecer en el mismo punto y que sea siempre causal y que haga esto. Fíjense que ahora yo he podido definir digamos, unir a Q con R a partir de sí una curva causal, pero esta vez esa curva causal se sale del conjunto U, ¿sí? Que es un abierto. Entonces, pero no es cerrada, o sea, yo inicié por acá en un punto diferente y terminé en un punto diferente. A esas curvas les voy a llamar curvas causales casi cerradas, porque también pueden ir a la velocidad de la luz. Uno puede definir una curva que vaya en parte a la velocidad de la luz y después ya no, lo que sea, que localmente. Y puede, pues, por eso le estoy diciendo que son, o estoy diciendo que son curvas causales. Listo. Entonces, esto es más o menos la noción o la intuición que uno tiene. Ahora, fíjense en lo siguiente. Claro, yo puedo decir que estos puntos pertenecen a un abierto. Voy a llamarle el abierto, voy a ponerlo más bien como en otro color, como en blanco, no sé. Puedo definir ese conjunto abierto blanco como el conjunto B. Y ahora pues el conjunto B está compuesto por diferentes puntos. Entonces, ahora sí voy a definir exactamente a qué me refiero con esto. Con esta frase está mejor definido lo que quiero decir acá. Se dice que un espacio-tiempo m, g satisface la condición de causalidad fuerte si para cada punto P que pertenece a M y para cada vecindad U de P, aquí la vecindad es esta cosa verde, existe un abierto B que es subconjunto de U y además vecindad de P, tal que cada curva causal que inicie y termine en B esté completamente contenida en U. Entonces, esto, esta condición de causalidad fuerte va a ser útil ahorita, en un momentico, porque con eso va a ser parte de la definición de un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Entonces, pues continuamos también, bueno, pues digamos, dando ejemplos de algo que sería o que no cumpliría la condición de causalidad fuerte. Seguimos con el mismo cilindro, pero ¿qué tal si ahora volteo levemente el cono de luz? Así no parezca eso está volteado. Bueno, pongámoslo así. Listo, como que lo volteé un poco.
Y si yo sigo, por ejemplo, con una curva de este tipo, este pedazo pues sí debe identificar con este otro pedazo y yo llegaría como por acá. Listo. Entonces llegué con dos puntos diferentes. O sea, va a depender obviamente de la métrica que yo use acá. Hay una cosa que se llama cilindro lorentziano, en el cual la métrica pues está definida pues midiendo el tiempo en esta dirección. Y pues aquí esa sería como una leve modificación a un cilindro lorentziano. Entonces, pero fíjense que los puntos están pues la verdad bastante cerca. O sea, si yo empiezo por ejemplo, defino por acá un punto P. eh, Ese punto P tiene un contorno. Voy a poner esta vecindad, se me ocurrió ponerla. Pero fíjense que esa vecindad que yo pongo, claro, yo puedo coger que los puntos vivan por acá. Esta sería la vecindad B y la otra sería la vecindad U grande. Pues listo, B cumple con ser vecindad de U, pero otra vez vuelve a suceder lo que habíamos visto, la curva se sale de U, no está completamente contenida en U. Este es otro ejemplo, este no es un cilindro lorentziano, el cilindro lorentziano ahorita lo vamos a ver, un ejemplo por ahí abajo. Y pues nada, tengan en cuenta esta definición, yo sé que tal vez es un poco difícil, pero solamente creo que con estos ejemplos se puede entender. Ahora pues bueno, otra cosa, si yo no tuerzo el cono de luz, yo también soy capaz de hacer curvas cerradas, o sea que esta condición implica la condición de causalidad usual, o sea la normalita, no la fuerte. O sea, la condición de causalidad fuerte implica la condición de causalidad que puse aquí arriba. Entonces, ya definamos lo que es un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Bueno, aquí me faltó poner, se dice que un espacio-tiempo, yo cuando hablo ahora de espacios-tiempos, no refiero solamente a la variedad. Si se dieron cuenta, yo debo especificar la métrica. Entonces, déjenme ponerlo así. Se dice que un espacio-tiempo m, g es globalmente hiperbólico si satisface la condición de causalidad fuerte, aquí está lo que mencioné anteriormente, y si para todo P, Q que pertenece a M, el conjunto este, que son los conjuntos causales de P y el conjunto causal de Q, esa intersección es compacta. Entonces, como ejemplos, veamos este. Este ya es este como tal es Minkowski, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro cualquier punto por acá y me refiero, perdón, este es el pasado causal, perdón. Aquí me equivoqué, pero bueno. Entonces este sería mi punto Q y yo intento ver cuál sería el pasado causal de Q. Entonces empiezo por acá. Sería unas líneas así, ¿cierto? No es más. Y ahora pues defino otro punto por acá. Este sí es el punto P. Y voy a ver su futuro causal. Entonces resulta que estos, la intersección de estos, fíjense por acá, como esto es un conjunto cerrado, pues esa intersección es compacta, porque la intersección sería simplemente todo esto. Y por pues, la definición de conjuntos causales, pues además son cerrados, pues esto es compacto. No pasa eso con esta variedad, que es el cilindro lorentziano. Fíjense que digamos, yo tengo la variedad, sí, es la de un cilindro, pero uso esta métrica. Esta métrica, pues, fijo ciertas coordenadas y esa en particular, esta forma de esa métrica se obtiene cuando yo eh, fijo una línea recta, ¿cierto? O sea, pues yo como estoy trabajando con un cilindro, pues yo he identificado este lado con este lado, ¿sí? Entonces este sería como, si lo veo desde arriba y lo curvo, eh, no sé si me sobre explico, pero bueno, no importa. Eh, este es el punto de unión, o sea, este sería esta parte. Y, pues claro, aquí hay como un radio, pero en particular aquí estoy suponiendo radio uno. Entonces, listo. Lo que está pasando aquí es que
yo he fijado como parámetro este parámetro teta y eso es lo que me ha formado el cilindro y, y avanzo, ¿no? Hacia arriba, o sea, hacia arriba avanzo y esto pues es lo que yo identificaría como X. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues así es que se define un cilindro lorentziano y teniendo en cuenta esa estructura, los conos de luz se fijarían para acá, irían rectos, o sea, sería muy simétrico respecto a una línea que pasa por ahí en medio. Y si eso pasa, ustedes fíjense que, por ejemplo, fijamos ahora un punto y fijémonos en su pasado causal. Entonces el punto Q, por ejemplo, este es el punto Q, y su pasado causal pues va por acá. Esta línea tiene que verse reflejada por acá y vamos por acá. Esta línea pues va por acá y esta línea tiene que verse reflejada por acá y esta línea tiene que verse reflejada por acá. Ush. Y ahora pues pintemos lo que sería el, el futuro, o sea, perdón, el pasado causal. Pues si yo empiezo a pintar líneas, lo que pasa es que esta se vería reflejada por acá, ¿cierto? Y así, y así. Entonces, claro, si yo, bueno, y esta otra línea que yo pinte por acá, se vería reflejada por acá, ¿sí? Entonces ya estamos viendo, una que Q ya está cubriendo todo, casi que toda la variedad, ¿listo? O sea, el pasado causal de Q ya me está cubriendo toda. Y ahora sí, si cojo, por ejemplo, un punto P y ahora escojo su futuro causal, pues va a pasar lo mismo. Entonces voy a tener que ir haciendo estas líneas y en últimas yo voy a ir a cubrir toda la variedad. O sea que resulta que la intersección de estos dos, o sea, J más de P, intersección J menos de Q, es toda la variedad. Y bueno, toda esta variedad, como es un cilindro, pues listo, por acá tal vez cerrado, pues gracias a que ese uno es un subconjunto compacto, pero este no. Y el producto de conjuntos compactos con no compactos es no compacto. O sea que esto es no compacto, luego esto es no compacto, esta intersección. Así que esta variedad lorentziana, el cilindro lorentziano, no es globalmente hiperbólico. Y otro ejemplo, tal vez no tan trivial, pues cogemos, qué sé yo, un conjunto R, esta es una cinta, mejor dicho, esto es el espacio de Minkowski, porque también he fijado la métrica de Minkowski, pero pues en dos dimensiones, y he fijado en particular una cinta. Pero fíjense que yo la fijé abierta, o sea, aquí me tocaría borrar, por lo menos estas tiras, pues para enfatizar que esto es abierto. Con esto, pues yo ya puedo, por ejemplo, poner un punto Q, un punto P, por acá, no importa, dibujar sus futuros. Alejamos un poquito más este para que se vea lo que quiero decir. Este, por ejemplo, dibujo el futuro de este, va por acá, y a este dibujémosle también el futuro, el pasado causal. Entonces, pues listo, por acá puede ser que esto intersecte por acá, yo no sé, pero por acá no. Por acá hubo como un abierto. Si lo alejo más, pues esto va a ser abierto, esto tal vez se vuelva abierto. O sea, va a pasar una cosa como de este tipo. Intentémoslo ir alejando. Y fíjense que lo que pasó a ser abierto. ¿Sí? Entonces, si es abierto, pues nada, o sea, listo, por acá cerrado, pero por acá abierto, eso no es compacto. Y si no es compacto, pues no es globalmente hiperbólico. Entonces, estos son tres ejemplos de lo que son variedades globalmente hiperbólicas, por lo menos en este caso, y de variedades no globalmente hiperbólicas. Ok, ahora, ¿por qué vamos a necesitar esto? Fíjense, por ejemplo, si yo agarro una cinta, nada más pues por acá de Minkowski, o sea, fijo esto en 2 y agarro una cinta. Pero lo que va a pasar es que por acá no voy a poder fijar condiciones iniciales sobre las ecuaciones diferenciales que quiero resolver y eso no es muy bueno, ¿cierto? No puedo definir entonces por acá la función que yo quiero tener, porque ahí no estaría definida la función, sencillamente.
Entonces, eso no es lo que esperamos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Ahora, bueno, hablemos sobre las superficies o hipersuperficies de Cauchy. Para definir hipersuperficies de Cauchy hay un término por allí que habla sobre curvas inextensibles. Entonces he pintado una variedad, he pintado también una curva y recuerden pues que una curva no es más que un mapeo que me toma, por ejemplo, los reales y me lo mapea a puntos en la variedad. ¿Ok? Entonces, claro, por ejemplo, yo puedo tomar un parámetro, puedo mapearlo a un conjunto de puntos en la variedad que van a depender de ese parámetro. Y en virtud de que esos puntos dependen de ese parámetro, yo podría reparametrizar. Pero lo que pasa es que una curva inextensible se va a definir como aquella curva la cual no se va a poder extender después de ciertos puntos que yo definí como límites. Por ejemplo, si yo hago una reparametrización, yo no puedo extender esa curva. Entonces, a eso me voy a referir con una curva inextensible. Si yo he dado unos puntos finales a la curva y hago reparametrizaciones sobre esa curva, la curva no se va a poder extender. Si por ejemplo, qué sé yo paso de un parámetro t a un parámetro, qué sé yo, voy a definir t como igual a, no sé, un parámetro f de lambda, por ejemplo. Así lambda tienda, qué sé yo, a infinito en uno de los en uno de los extremos, por ejemplo aquí y qué sé yo, para alcanzar este punto yo haga que esto tienda a infinito, la longitud de esta vaina de la curva va a permanecer invariante, es decir, no se va a estirar en la variedad. Ahora pues yo, claro, yo puedo coger y empezar a definir esto por trozos, pues dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, aquí fijé un punto. No necesariamente los puntos van a pertenecer a la curva, por eso los dibujé como abiertos. Pueden pertenecer, sí, pueden pertenecer, pero no necesariamente. ¿Listo? Eso es lo que se va a conocer como una curva inextensible. Y por acá, por ejemplo, puede ser que el valor de lambda tienda a infinito y esta vaina no se alargue. Acá puede ser que el valor de lambda tienda a menos infinito y esto no se alargue. ¿Ok? Entonces eso aparece en nuestra definición eh, de hipersuperficie de Cauchy. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso. Para definir una hipersuperficie de Cauchy, imaginemos primero estas tres hipersuperficies en Minkowski. Bueno, de hecho no hay hipersuperficies, sino que son simplemente líneas, porque he reducido el espacio a R2. Entonces, mm, bueno, ¿qué tienen en común estas líneas? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué tal si yo planeo una curva de tipo time-like viniendo desde por acá, desde el infinito hasta acá? Ahora, como es time-like, yo puedo ponerla digamos de tal forma que no tenga una pendiente como esta curva roja. La curva roja está formada por curvas de tipo nulas, ¿sí? Entonces, y A2 pues está formado por los vectores tangentes a A2 son vectores, se me olvidó, de tipo spacelike, ¿sí? Si uno se fija, spacelike, spacelike, spacelike. Listo, pero eh, esta curva que estoy dibujando por acá, esta verde por acá abajo, es timelike porque la pendiente todavía no es tan, digamos, tan abierta como esta pendiente roja. Y yo puedo hacer eso, pues tanto como se me antoje, ¿sí? O sea, acercándome y acercándome, pero nunca tocando la curva roja. En cambio, si yo planeo o veo la curva A1, pues sí, sí que la he tocado una vez por acá. Entonces, voy a decir que esta sigue y sigue y sigue, y arbitrariamente cerca, no sé cómo ponerla, pero bueno, creo que se entiende. Voy a poner aquí más bien que es arbitrariamente cerca. Y además, pues no las va a tocar, ¿listo? No las toca, de hecho las evita. Ese nombre, perdón, estas curvas tienen un nombre. Se llaman, o bueno, no las curvas, las superficies. Se llaman superficies atemporales. Entonces,
Y pues resulta que en esas superficies atemporales yo no voy a poder encontrar, por ejemplo, eventos simultáneos. Entonces, bajo ningún marco de referencia yo puedo encontrar un evento simultáneo por aquí, a menos que sea pues un cono de luz. Entonces, bueno, ahí tendría que definir algo que se llama las superficies acausales, ¿listo? Atemporales y acausales en el caso de los conos, si la superficie pues tiene esta inclinación y esta pues, ¿cómo puedo decir esto? Pues si existe, en vez de considerar esta una curva de tipo time-like, pues considero una curva causal, o sea, una también que incluya curvas de tipo nulo. O sea, que por acá como que se vuelva nula o yo no sé, lo que sea. Ahora, pero fijémonos en esta superficie A1. Esta superficie A1 fue cortada exactamente una vez. Resulta que esas superficies atemporales, que la verdad pues son ambas, ¿sí? Porque las superficies atemporales se definen como superficies a las cuales una curva timelike o existe una curva timelike que las corta por lo menos una vez. A ese otro subconjunto A1 lo voy a llamar una hipersuperficie de Cauchy. Entonces, definamos ya exactamente qué es una hipersuperficie de Cauchy. Entonces, se dice que un subconjunto de S de M es una hipersuperficie de Cauchy si cada curva timelike inextensible en M toca a S exactamente en un punto. Se me olvidó decirles que esta curva debe ser inextensible, o sea que si ustedes le ponen un final a las curvas, a esta curva, las reparametrizaciones no hacen que esta crezca. Eso es importante. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a usar la hipersuperficie de Cauchy? Pues más abajo se va a ver por qué. Vamos a la última definición, o bueno, más bien teorema, que es al que quería llegar después de todo lo que hemos visto. CAMG, una variedad lorentziana conectada, me refiero con conectada a que ustedes pueden pasar libremente. Recuerden, por ejemplo, que yo les puse como el ejemplo del cilindro en el cual como que lo rompíamos, pero imagínense que pues en vez de romperlo así, pues cogen y lo rompen de una vez todo. Claro, ahí se desconecta todo y no podría pasar de un lado al otro. Entonces, tener en cuenta eso. Eh, y además, esta variedad está orientada temporalmente. Bueno, esto nos dice entonces que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Que M es globalmente hiperbólico, perfecto. Que existe una hipersuperficie Cauchy en M. Y el más importante de todos, pues que va a ser útil para todo lo que vamos a hacer, es que M es isométrico a R cruz S, con métrica esta. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya nos está dando una división de la métrica que se parece a la división que hicimos de 3 más 1, salvo que no existen los términos cruzados con el tiempo. Donde beta es una función suave positiva y g de t es una métrica riemanniana en S, y dependiendo suavemente pues, de t, y cada una de estas hipersuperficies, que pues yo puedo parametrizarlas con un t, es una hipersuperficie de Cauchy suave en M. Entonces, todo lo que he dicho desemboca en este teorema y lo que vamos a usar es esta parte. Listo. Eso es todo lo que quería decir por ahora. Ya se acabó, creo que las matemáticas fuertes de tipo conjuntista. Eh, Creo que pues, obviamente vamos a seguir usándolas, pero esto es a lo que quería llegar, a esta división eh, de la variedad cuando consideramos que es globalmente hiperbólica. Listo, que estén muy bien. Hasta el próximo video.